mi amor. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Vale. Qué melisita. Ahora vamos, ¿sí? ¿Vamos? ¿Dónde vais? Buenos días, ¿qué pasa? Vente. Toma. Pues ahí dime cuenta de que mañana lle el aniversario del asesinato de Rambal y entonces voy proponer a los músicos hacer un vídeo en directo de la canción que compuse de Rambalín. Una cosa mítica en Gijón, ¿eh? Ya porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaron. Y Rambal es un mito en Cimadevilla, porque todo el Cimadevilla lo quería Rambal. El confinamiento estoy tomándomelo bastante como un retiro. Aquí en el pueblo tenemos la suerte de poder salir un poco al exterior y bueno, tenía ganas, para mí una parte muy importante de lo creativo y estar en contacto uno con la naturaleza, con el mundo rural y bueno, una parte que non puedo facer que é estar en contacto con a xente de aquí del pueblo e gustame mucho inspirarme en as historias que me cuenten, ir a gravar a xente, falar mucho con a xente. Eso non lo puedo facer tanto, pero bueno, una parte que sí puedo facer é estar en el huerto, traballar en el huerto, que é una cosa que me encanta. Y así lo tenemos este año, de fermoso. Mira que berces, mira que patates, mira que cebolla. Da gusto. Foca ahí. Y marca el ritmo a la mar. Cimavilla. Buenos mozos, ¿qué tal? Oye, mira, estoy pensando que mañana y el aniversario del asesinato de Rambal y quería grabar un vídeo de estos que se hacen ahora que son como que dividen la pantalla en 4 cuadrículas y que va que lleva un directo, pero bueno, que lleva un directo, un falso directo, que cada uno va tocando, bueno, ya sabéis lo que yo creo. Estaba pensando en hacer un vídeo con la canción de Rambalín para conmemorar mañana el aniversario. ¿Qué os parece? Si os apetece, tenéis tiempo, pues decidme. Vecinos. Hola Leti, ¿qué tal? Oye, mira, que igual hacemos un vídeo mañana para que salga mañana para conmemorar el aniversario del asesinato de Rambal y pensé yo en aquella ilustración tan guapa que hiciste, que me gustó tanto, para ver si queríais que la pusiéramos en el vídeo, a ver si te apetece. Y nada, que te mando un besín, ya me cuentes, ¿vale? Besinos. Claro, Rodri, una vez sí, sí. De hecho, mira, si quieres, voy a abrir ahora el Photoshop para dar una vueltina. O incluso volver a hacer otra ilustración. Porque a ver, estoy con ello, o sea, que tampoco tengo yo todo el tiempo del mundo, pero voy a intentarlo. Y si no, pues nada, sois esa, sí, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Guay. Guay, gracias. Pues ala, póngame a ello. Vecinos. Pues hay de ellas iniciativas, tanto públicas como privadas, que están haciendo por mitigar un poco esta anulación total
de los conciertos y en algunos puntos sí que está valiendo para algo, pero claro, todo pasa por lo tecnológico y todo pasa por lo virtual. Entonces, esto según nos pilla, claro, si tuviéramos un aviso de que esto iba a suceder, pues invertiríamos en material para hacer esto de mejor manera, pero es lo que hay y tenemos que apañarnos con lo que hay. Tenemos que ser tecnológicos de sópito y con lo que tengas. Vale, voy a pasar el tempo un poco, porque del que está en el disco que está a 115, queda un poco rápido para el directo, ¿vale? Entonces voy a pasarle un poco a 110 y vos mando una guía y construimos, que grabe primero Rubén la guitarra sobre esa guía que yo vos mando y devolvéismela y ahí ya vamos grabando por arriba de la de Rubén. Vale, no sé si me expliqué, bueno, muy bien. Bueno, que vos mando ahora la guía. Una cosa mítica en Xixó, fiu de concha la guapa y era un nido. Dolo una juerga y era la madre que lo parió. Si afino la guitarra un poco, igual no me matan luego. Cosa mítica en Xixó, fiu de concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular de alguna vez. Salía anunciando ya hay función y el barrio se alborotaba. Marilole a la guitarra, los guajes emocionados sujetaban el telón. Y al abrir había una gran pamela, tras la cual se escondía Ramba. La tarábica y aplaude cara a Cristo, se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, aliente y amar.